Mi nombre es Guillermo Fernández, trabajo como Sales Engineer en WatchGuard, y el objetivo un poco de esta sesión, de este seminario, es hablar un poco, ¿no?, de esas palabras, ¿no?, que estáis viendo ahora mismo en la presentación, ¿no?, de hablar de APT, hablar de CryptoLocker, hablar de CryptoLockers. Quizás algunos de vosotros, algunas de ellas igual por desgracia os resultan muy familiares, quizá otras no tanto, pero un poco mi intención, ¿no?, es que a lo largo de lo que es este pequeño seminario, pues entremos un poco a hablar sobre ello, veamos qué problemáticas no está habiendo hoy en día en la pequeña y mediana empresa y cómo pues se pueden abordar, ¿no?, cómo se pueden solucionar, porque por suerte ya sí que contamos, ¿no?, con soluciones pues, contenidas sin coste que nos pueden ayudar a todos, ¿no?, a resolverlo. Lo primero de todo, ¿no?, yo creo que si no es directamente, quizá por algún empleado vuestro en vuestra empresa o quizá por algún conocido, os habéis encontrado, ¿no?, seguramente en esta tesitura, ¿no?, que pongo en esta slide, ¿no? Es un poco, oye, resulta que he tenido una infección en el ordenador y no entiendo cómo es posible, ¿no? Yo tengo mi antivirus, lo tengo totalmente actualizado, tengo también, ¿no?, pues en algunos casos igual un firewall con un motor contra intrusiones, ¿no?, con IPS, que también está actualizado por las firmas, y a pesar de todo ello, el ordenador se me infecta y no entiendo cuál es el motivo. Bajo nuestro punto de vista, dos suelen ser, ¿no?, los motivos principales por lo que todo esto ha sido, ¿no? El primero de ellos es lo que llamamos, ¿no?, las vulnerabilidades zero day. Aquellos que no estéis familiarizados un poco con ellas, deciros que las vulnerabilidades zero day son todos esos fallos, ¿no?, que igual hay en un software, que puede ser una aplicación, el sistema operativo o incluso, ¿no?, el propio software que corre en un dispositivo, para el cual pues todavía no existe una corrección. Ese fallo en un momento dado puede ser conocido por el fabricante y ya esté trabajando en ello, pero todavía no lo haya corregido del todo, o todavía peor, ¿no?, nos podemos encontrar en la situación en el que alguien ha descubierto ese fallo, no lo ha notificado y se está aprovechando del mismo, ¿no? El fabricante lo desconoce y por tanto hasta que no se conozca, pues lo está usando. ¿Qué impacto tiene esto? Pues si nosotros, por ejemplo, no pintáramos un diagrama temporal sobre cómo, ¿no?, cuál es el tiempo en el que estaríamos expuestos, vemos, ¿no?, de forma clara que en el mismo instante en el que alguien inicia un ataque, en tanto el fabricante no perciba, no conozca ese error o el mercado, no surja, ¿no?, una medida que lo contrarreste, ya sea porque sea un parche o porque dependiendo del fallo lo podemos controlar por el antivirus o a nivel del IPS, en tanto esto no suceda y se propague todos esos cambios y al final el equipo del usuario final quede, digamos, protegido, tenemos una ventana de vulnerabilidad, ¿no?, en el que un atacante puede hacer con nosotros lo que quiera, ¿no? Las herramientas que tenemos no nos ayudan, ¿no?, a detener nada de lo que está sucediendo. Y por otro lado, la segunda razón es también, ¿no?, que la tecnología ha cambiado. Lo vemos quizás de forma más sencilla en otras áreas de la informática, pero no tanto en la parte de la seguridad. Y la realidad es que las mismas herramientas que hemos utilizado para protegernos, ¿no?, de amenazas de hace 5 años son insuficientes para las que son ahora, para el tipo de amenazas actuales. Porque al final, pues también, ¿no?, la manera en cómo nos atacan es diferente y los hackers pues cuentan con otras herramientas diferentes para poder hacerlo. Ese es el motivo, ¿no?, por el cual el año pasado, ¿no?, el Senior VP de Symantec, Brian, trasladó, ¿no?, y que fue muy sonado dentro, ¿no?, de todo el mercado de la seguridad, pues por orden de la compañía, que es que para él el antivirus estaba muerto, ¿no? Yo no sería tan dramático, pero sí que considero que es insuficiente, ¿no? Todavía es necesario, pero hay una buena parte de amenazas que no lo cubre y que de alguna manera tenemos, ¿no?, que buscar una alternativa para poder protegernos. ¿Qué es lo que al final ha hecho que todo esto cambie? ¿Qué es lo que el panorama de la seguridad ha variado tanto en estos años? Pues una buena razón de que haya cambiado todo ello es lo que llamamos las amenazas avanzadas persistentes, ¿no?, por sus siglas APT en inglés. ¿En qué consisten? Yo creo que igual la palabra algunos de vosotros no la habíais oído hasta ahora, pero sí que en medios de comunicación habéis podido ver, ¿no?, ataques a grandes compañías en el que, bueno, pues se describe pues todo lo que les ha pasado, ¿no? Ese tipo de ataques, en su inmensa mayoría, los podemos catalogar como APTs, ¿no? Por ejemplo, hace unos pocos meses, pues Sony fue el motivo, ¿no?, de estar en la prensa
de forma muy habitual, pues porque les habían, ¿no?, robado información, correos electrónicos, los estaban filtrando, hablaban, ¿no?, pues si había sido Corea del Norte por el tema de una película, etcétera, etcétera. Un poco la dinámica de cómo fue ese ataque es la que, ¿no?, define este tipo de ataques. Son ataques que son muy dirigidos, se estudia mucho a la víctima, se busca cuál es el eslabón más débil dentro de esa empresa y a partir de la misma se intenta, ¿no?, pues explotar con ingeniería social, con, pues, despertando la curiosidad de alguno del usuario, ¿no?, que normalmente suele ser el usuario, uno de los usuarios, el eslabón más débil, para que ejecute un malware que sea muy avanzado, ¿no?, un malware que no sea detectado por antivirus, que igual, por ejemplo, yo lo ejecuto para que se instale en el sistema operativo y me parece que está firmado, ¿no?, por Microsoft, cuando en realidad no es verdad. Cosas de este estilo, aprovechándose, ¿no?, todos los fallos de seguridad 0D que hablábamos antes, para empezar a tomar el control, digamos, de un ordenador, ¿no?, y empezar luego, pues, de ahí progresivamente a ganar privilegios. Pensad, ¿no?, que en estos casos esto es como en nuestras casas, ¿no? Muchas de las veces la puerta de la calle la tenemos blindada, pero las de dentro de casa las tenemos abiertas. Entrar es lo que cuesta. Una vez que estás dentro, habitualmente es más sencillo ir dando privilegios y ir moviéndose. Y es un poco, ¿no?, pues lo que ellos realizan, ¿no?, para ir lográndolo. ¿Qué es también importante? Pues que al final en un ataque de estas características te interesa estar el mayor tiempo posible sin que te descubran y robando, ¿no?, pues toda la información que a ti te interese, por temas políticos, porque, pues, por temas económicos, porque se los vas a vender a la competencia, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces se caracteriza por esa persistencia, ¿no?, porque incluso llegan a veces, ¿no?, a que si yo formateo el disco duro o si yo reinstalo el sistema operativo, el malware continúa en ese ordenador, ¿no?, porque está en el firmware del disco duro. Llegan a extremos no tan complejos para al final, ¿no?, continuar robando la información. Está claro, ¿no?, que este tipo de ataques, muchos diréis, bueno, en una empresa pequeña o mediana no parece que se justifique, y yo en la mayoría de los casos os daría también la razón, ¿no? Yo creo que la pequeña y mediana empresa está más afectada por ataques oportunísticos, pero tampoco hay que descartar ataques de estas características, porque si os dais cuenta, os decía que el eslabón más débil de la cadena es por el que quieren entrar. Entonces hay ciertos casos en el que empresas muy grandes, su eslabón más débil es una empresa colaboradora pequeña, que tiene unos medios de seguridad inferiores, pero que curiosamente accede, ¿no?, a la intranet, a una parte de la intranet de la empresa más grande. Entonces es habitual encontrarse casos en el que pues han atacado de esta manera, ¿no?, para poder lograrlo. Por ir poniéndonos, ¿no?, con algunas cifras, deciros que en los últimos 5 años el número de malware que se ha detectado pues rondará, ¿no?, los más de 220 millones. Esta cifra, ¿no?, la podéis ver que nos la trasladan, ¿no?, la hemos recogido de UPTs, es una cifra que para mí es muy significativa, porque yo a día de hoy no conozco, ¿no?, ningún antivirus que sea capaz de detener, ¿no?, semejante conjunto, ¿no?, que tenga semejante conjunto de firmas, ¿no?, para detectar todos ellos. Con lo cual, por un lado, estamos viendo claramente una limitación, ¿no?, de la propia herramienta. Pero por otro lado, la otra parte que también, ¿no?, es interesante es saber que el malware real que se creó durante el año pasado se calcula que oscila entre los 400 o 500. Si partimos de la base, ¿no?, que ambas cifras son correctas, ¿no?, de alguna manera tiene que haber un motivo por el cual, ¿no?, pasemos de 500 malware creados, ¿no?, a igual 50 millones, ¿no?, que es lo que se ha detectado el año pasado. ¿Qué es lo que hace que esa cifra haya crecido tanto? ¿Por qué se han detectado tanto? Porque al final los propios desarrolladores de malware lo que hacen es crear versiones de su mismo malware. Lo que hacen es variar un poquito el archivo de tal manera que el antivirus ya no es capaz de detectarlo, ¿no?, porque el antivirus lo busca por firmas. Por eso es por lo que decimos, ¿no?, que el antivirus ya no es suficiente. Por eso es por lo que lo decía Symantec, ¿no?, porque al final tenemos, ¿no?, pues cerca de un 90% del malware, ¿no?, mutando, cambiando y evadiendo todos los sistemas de antivirus de hoy en día. Por otro lado, ya lo he comentado antes, ¿no?, los APTs no son exclusivos, ¿no?, de ataques utilizados entre países o de ataques, ¿no?, a grandes empresas. Si alguien piensa así, para mí estaría realmente equivocado, ¿no?, porque tanto porque representa el eslabón más débil como consecuencia también porque la evolución de los propios APTs, las pequeñas y medianas empresas están expuestas tanto o más que una empresa grande.
¿Por qué? Porque al final esto se ha profesionalizado. Hay herramientas que lo automatizan. Puedes comprar en el mercado negro, ¿no?, tu versión de CryptoLocker de tal malware para poder iniciar un ataque. ¿Y cuál es la consecuencia? Que al final esas empresas pequeñas que antes no eran rentables a la hora de hacer un ataque, ahora ya sí lo son. Y como en el 99% de las ocasiones lo que se busca es el beneficio económico, estos ataques, ¿no?, que hacen de forma pues masiva, que lo hacen un poco más indiscriminado, terminan haciéndolo rentables, ¿no? Es como, por ejemplo, las noticias, ¿no?, que veíamos en los medios de comunicación, ¿no?, que cada vez es más habitual encontrarnos cómo hablan, ¿no?, de este tipo de ataques en la pequeña y mediana empresa en medios generalistas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Pues pensar lo siguiente: si yo digo que voy a realizar un ataque contra pues 1000 empresas, por ejemplo, o 5000 empresas, ¿no?, y calculo que de esas 5000, 1000 van a quedar infectadas, ¿no?, el 20%, si yo les pido un rescate de 300 euros, resulta que lo que yo estoy ganando es 300.000 euros, ¿no?, por un ataque de esas características. Al final es muy rentable. Para ellos es muy sencillo, lo automatizan de forma muy rápida y tenemos, ¿no?, pues las consecuencias que tenemos ahora, ¿no?, que vemos en noticias y en medios lo que está sucediendo. Toda esta parte, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con el secuestro de los ordenadores y demás, están haciendo referencia sobre todo a lo que tiene que ver con CryptoLocker. Si habéis tenido suerte, quizás no lo conozcáis, no lo hayáis sufrido de forma directa, pero CryptoLocker, así como CTB Locker, es un ransomware. Para mí no es un APT, es más un ransomware, pero las mismas soluciones que tienes para APT también detectan, ¿no?, el ransomware. Lo que te hace es encriptar los datos de tu disco duro, así como también hay variantes, ¿no?, que te encriptan también los ficheros que son accesibles por la red, ¿no?, con permisos de escritura. Entonces, en el momento que termina todo ese proceso, te indica ya no puedes acceder a la información. Si quieres hacerlo, vas a tener que pagarme X dinero, ¿no?, para que yo te facilite una contraseña. Yo las últimas versiones que he visto de CryptoLocker no permiten ya por fuerza bruta como recuperarlo, con lo cual tienes dos posibilidades: o pagas, que no siempre te dan la contraseña, o dos, cuentas con una solución profesional, ¿no?, para iniciar una recuperación de los datos y, bueno, pues en cierta manera palías, ¿no?, todo lo que es el problema. Aquí también, ¿no?, habría que sopesar y valorar pues cuál es el coste de oportunidad que ha tenido para mí tener la empresa parada X tiempo, o que me ha supuesto a mí la pérdida de información, ¿no?, porque aunque yo haga backup, pues tendrá una ventana entre ellas, ¿no?, y de recuperación igual hace que pierda el trabajo de las últimas 2 horas, ¿no?, los últimos pedidos, etcétera, etcétera, ¿no? Al final habrá que sopesar toda esa parte, ¿no? Pero sobre todo, lo que nunca será un backup, ¿no?, es tener un disco pinchado, ¿no?, USB al ordenador. Eso nunca lo ha sido, y encima en un caso como esto, claramente lo que va a hacer el sistema es encriptarte también los datos de ese disco duro, ¿no? Entonces, yo creo que en estos casos es importante que uno tome medidas, ¿no?, para protegerse. Está claro que yo en mi casa, que no soy rico, no tengo coches de lujo, ni tengo cuadros, ni tengo tapices, ¿no?, pues no tengo vallas electrificadas, ni tengo seguridad 24/7, pero yo cierro la puerta con llave, ¿no? Entonces, de alguna manera, tengo unas pequeñas medidas que me ayuden, ¿no?, a reducir los riesgos que yo tengo, ¿no? Entonces, es importante que cualquier empresa sopese toda esta parte, ¿no?, porque las cifras son alarmantes. No hay más que ver estadísticas que indican que el 50% de las empresas que han perdido toda su información al cabo de un año se van a la quiebra, ¿no? Y esas cifras todavía aumentan más cuando llegamos, ¿no?, al segundo año. Al segundo año solo sobreviven el 10%. Son cifras muy preocupantes, y a mí, ¿no?, que me encuentro con muchos casos de gente que ya han entrado con el CryptoLocker, pues realmente me da muchísima pena, ¿no?, porque para ellos es realmente un drama, ¿no? Y todo por no haberse concienciado previamente, ¿no?, por no haber valorado en su justa medida, ¿no?, cuál es el riesgo real que sus datos, que aunque seas una empresa pequeña, ¿no?, pues tienen su grado de criticidad, ¿no? Si tú eres una gestoría de 3 empleados y esa gestoría, ¿no?, pues tiene el cierre fiscal de muchas empresas, tiene un impacto perderlo, ¿no? Por mucho que alguien piense, como soy 3 y soy una gestoría y soy una empresa pequeña, pues no soy importante para nadie. Al que te ataca de forma masiva no sabe si eres importante o si eres pequeño. Él hace un barrido y es indiferente, ¿no? Igual que tampoco le importa si te lo encriptó hace un mes. Puedes volver otra vez te puede volver otra vez a ocurrir, ¿no? Esa es la parte interesante. Por poneros un ejemplo,
sobre cómo hacen un ataque de estas características. Uno, por ejemplo, ¿no?, que se ha repetido bastante en el tiempo dentro de España, la mecánica que ellos estaban utilizando es elegir una serie de empresas, identificar las personas normalmente que trabajan en los departamentos de administración o logística, personal que normalmente pues no está acostumbrado, ¿no?, al temas de seguridad, no son gente, ¿no?, que estén familiarizados, ¿no?, con los riesgos, y les enviaban un correo haciéndose pasar por correos, ¿no?, un correo falso. Ese correo nunca adjuntaba, ¿no?, este malware de CryptoLocker. Lo que tenía es una URL que te redirigía a una página web falsa, porque lo que le estaba indicando, ¿no?, al usuario es: has recibido una carta certificada, no te la he podido entregar, pincha aquí para ver más información. Allí era ya cuando entraba a la página web falsa, y desde esa página web falsa, al introducir el captcha, se descargaba, ¿no?, ese CryptoLocker que procedía a encriptarle todos los datos, ¿no? Entonces, esto, si no os ha tocado a vosotros de directos, mejor, pero seguro que de cerca a alguien lo habréis visto también, ¿no?, porque ya os digo que ha hecho una auténtica escabechina, ¿no?, en todo lo que es España. Y este tipo de ataques no solo, ¿no?, pensad que no solo están siendo en España. Yo, por ejemplo, también trabajo, ¿no?, porque también llevo la parte de Portugal, y en Portugal hacen este mismo ataque. En vez de poner correos, ¿no?, ponen ETT, la empresa cae portuguesa, y hacen lo mismo. Hace poco leía otra noticia y era en Australia y era la misma mecánica, se hacían pasar, ¿no?, por la empresa de correos. No solo, ¿no?, es algo puntual de un tipo de ataque que se está haciendo dentro de lo que es España, ¿no?, sino que alrededor de todo el mundo hay ataques continuos contra las pequeñas y medianas empresas. Podemos hablar de CryptoGold, podemos hablar de CryptoLocker, podemos ver noticias en Francia, en Estados Unidos, en Inglaterra, ¿no? Esto hoy en día es algo común y algo habitual, y cada vez lo va a ser más, por lo que os decía, porque al final es rentable, ¿no?, para una empresa. Interesante, ¿no?, a colación, ¿no?, con esos ataques que hemos visto en España. Yo en este caso, con el que fue justo antes de Semana Santa, estuve un poco, ¿no?, jugando, por así decirlo, entre comillas, ¿no?, con el malware, con el CryptoLocker. Un poco mi idea era comprobar, ¿no?, pues evidentemente la eficiencia de nuestra solución, y por otro lado verificar pues cuántos antivirus eran capaces de detectarlo, ¿no? Entonces yo cogí un malware y 24 horas después subí ese mismo malware a la web de Virus Total, que de forma gratuita, ¿no?, te escanea ese virus con diferentes motores de antivirus para ver cuántos de ellos lo detenían, ¿no? Pues 24 horas después, solo 3 de los 57 eran capaces de hacerlo, ¿no? Entonces, por eso es por lo que nosotros trasladamos que sí, un antivirus es capaz de detectar el CryptoLocker, pero ya cuando lo hace es muy tarde, ¿no? Si yo en mi empresa, mi seguridad, la tengo basada en exclusiva en antivirus y en parches del sistema operativo, evidentemente en el momento en el que alguien me ataca no tengo, ¿no?, ninguna barrera para poder protegerme, ¿no? Estoy totalmente expuesto justo cuando lanzan el ataque para que hagan conmigo lo que quieran. ¿Qué puedo hacer, no? Tiene que haber alguna alternativa, ¿no?, alguna solución. Ya hemos hablado al principio que haberla hayla, ¿no? ¿Qué es al final lo que nosotros hacemos? Pues bueno, para estos casos, la única solución que existe a día de hoy es ejecutar esos ficheros sobre los que se tiene dudas en unos entornos de simulación para comprobar qué es lo que hacen, ¿no? Pues el ejemplo de CryptoLocker es bien claro. Si se ponen a gritar los ficheros del sistema, pues que rápidamente concluyes que es malware, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Yo no voy a entrar al súper detalle técnico de cómo es toda esta parte, pero sí que me gustaría que os quedara claro una idea. Dentro de las tecnologías que tenemos a la hora de poder detectar, ¿no?, toda esta parte de lo que es la parte del malware, como los propios desarrolladores de malware han visto, ¿no?, que existen estas plataformas de detección, ellos han evolucionado, ¿no?, sus propios malware para comprobar en qué entornos se están ejecutando. De tal manera que si ven que están siendo ejecutados en un entorno de simulación, ellos no ejecutan el código de infección, sino que ejecutan otra parte para engañar, ¿no?, de sumas y restas. Pero bueno, esto es como en toda guerra, ¿no? Los bandos van evolucionando y, por supuesto, las propias plataformas de detección también han evolucionado. Las que son las de última generación tienen la capacidad para engañar a ese malware y hacerle creer que se está ejecutando en un entorno real, ¿no? Entonces, por eso digo que este es el dato que para mí es importante. En el momento que vosotros valoréis una solución de estas características, tenéis que buscar una que al final cubra, ¿no?, estas últimas evoluciones, ¿no?, del propio malware.
Pensad, por ejemplo, que si yo fuera un desarrollador de malware y lo que hiciese, ¿no?, es, pues por ejemplo, comprobar, ¿no?, si estoy en un entorno de un usuario, para mí, una de las cosas que miraría es que el ratón se mueva, ¿no?, porque no conozco ningún ordenador de un usuario en el que transcurridos 2 horas el ratón no se haya movido, ¿no? Sería cuanto menos raro, sospechoso para mí. ¿Qué haría, en cambio, si fuera el desarrollador de la plataforma de detección? Pues simularía el movimiento del ratón para engañar, ¿no?, a ese malware y hacerle creer que se está ejecutando en un entorno real. ¿De acuerdo? Esta sería un poco lo que es la idea. Si recapitulamos, ¿no?, por tanto, los malware que existen ahora mismo y cuáles podemos parar con una u otra herramienta, con un antivirus tenemos capacidad, ¿no?, para parar un virus plano o un virus polimórfico, pero ya todos esos, ¿no?, todos esos malware que tienen, ¿no?, que establecen conexiones hasta el exterior, que son amenazas persistentes, ¿no?, que tienen características más, ¿no?, que lo que utilizan técnicas distribuidas, ¿no?, de acceso hacia el exterior, más los últimos, ¿no?, que son los que se hablaba precisamente, ¿no?, con las tácticas evasivas, todo eso, ¿no?, claramente queda fuera, ¿no?, de lo que un antivirus a día de hoy puede detectar, ¿no?, y de alguna manera es con los que nos tenemos que proteger. Nosotros, en este caso, para protegernos de ello, lo que hemos incorporado, ¿no?, es un módulo de seguridad nuevo dentro de nuestro equipo para este malware avanzado. Y el motor, ¿no?, la tecnología con la que lo hacemos es con la de LastLine. Ya sabéis, ¿no?, que nosotros no hacemos desarrollos propios de seguridad, sino que trabajamos, ¿no?, con terceros y los incluimos de forma, ¿no?, pues totalmente integrados, transparentes dentro de nuestra solución para los usuarios, pero siempre buscando dar el nivel de excelencia, ¿no? Siempre un poco lo que nosotros queremos trasladar es que es más sencillo poder tener, ¿no?, el mejor servicio si buscamos dentro del mercado quiénes son los actores que son más representativos, ¿no? Es decir, pues oye, para filtrar URLs, pues lo hago con WebSense. Para malware avanzado lo hago con LastLine. Para control de aplicaciones lo hago con TrendMicro, por ejemplo, ¿no? Siempre, de alguna manera, buscar, ¿no?, a compañías que son muy relevantes, ¿no?, en cada una de sus áreas, y de esa manera, ¿no?, que nuestros clientes se beneficien, ¿no?, de todo ello, porque al final podemos poner el símil de una orquesta de música, ¿no? ¿Qué es más fácil? ¿Encontrar un músico que toque 5 instrumentos de forma excepcional o encontrar a 5 músicos que cada uno toque su instrumento de forma excepcional, ¿no? Pues al final esa es un poco la idea, ¿no?, que tenemos nosotros. ¿Quién es LastLine? Que es importante. LastLine, para aquellos que no la conozcáis, es una empresa que tendrá unos 2 años de vida, unos 2 años de creación, pero que las personas que están detrás de este proyecto llevan más, ¿no?, de 10 años realizándolo. Es gente, ¿no?, que son investigadores, catedráticos, mucha gente, ¿no?, de parte de la comunidad que ha formado parte, por ejemplo, ¿no?, del desarrollo del proyecto de Anubis, y todos ellos, ¿no?, en un momento dado han puesto en común, ¿no?, toda su experiencia para crear esta empresa. Esta empresa, como veis, ¿no?, pues es una de las startups que en el 2013 fue identificada, ¿no?, como una de las a seguir, y ahí tienen, ¿no?, pues cientos de clientes repartidos por todo el mundo que depositan, ¿no?, su confianza en esta parte tan crítica de su seguridad en las red, ¿no? Y podemos encontrar, ¿no?, empresas muy grandes, ¿no?, empresas como bancos JP Morgan, HSBC, o podemos ver, ¿no?, en tecnológicas que podemos ver pues a SAP, podemos ver a Microsoft, podemos encontrarnos con HP o con eBay, ¿no?, empresas de mucho tamaño que reciben muchísimos ataques y que pues la seguridad la han depositado, ¿no?, en las. Y esto, como veréis más adelante, es algo que para mí es muy positivo para nosotros, ¿no?, que es un valor el tenerlo. Pero antes de llegar un poco, ¿no?, a toda esa parte, sí que me gustaría remarcar, ¿no?, que aunque nosotros incorporamos, ¿no?, este nuevo servicio de seguridad, ¿no?, este nuevo módulo dentro, ¿no?, de todo lo que es nuestras diferentes capas de seguridad, un ataque de estas características no siempre utiliza un mismo vector, con lo cual, cuantos más servicios de seguridad nosotros tengamos, más probable, ¿no?, será que nosotros lo podamos parar. Evidentemente siempre tendremos, ¿no?, el APT como el último de todos, ¿no?, la última alternativa en caso de que todo lo demás falle. Pensad lo siguiente: si alguien en un momento dado, ¿no?, nos envía un correo electrónico y ese correo electrónico proviene de una dirección que ya la tenemos marcada en una lista negra, pues de alguna manera, ¿no?, ya vamos a poder bloquear ese correo, ¿no?, con nuestra solución de anti-spam.
Si adjunta un malware antiguo, el antivirus lo va a detener. Si lo que nos redirige es una página web, cabe la posibilidad que esa página nosotros la tengamos, ¿no?, bloqueada por nuestra categorización web o incluso, ¿no?, por nuestro sistema de reputación, que esa página ya tenga una mala reputación, ¿no? Todo ello trabajará al final, ¿no?, para ayudarnos a frenar, ¿no?, todos esos ataques. Por eso es lo que hablamos, ¿no?, que tenemos, ¿no?, lo interesante de una plataforma, ¿no?, que tenga una seguridad unificada, porque al final cuantas más herramientas, ¿no?, tengamos, menos probable será, ¿no?, que terminemos teniendo una infección. Y sobre todo, que alguien que está haciendo un ataque oportunístico pues pueda decidir, ¿no?, desistir de atacarnos a nosotros, ¿no?, porque dice, no me interesa, ¿no?, porque al final esto es como robar una casa, ¿no? Si yo voy a robar una casa de forma aleatoria, pues entre elegir la que tiene una alarma, la que tiene perros o la que no tiene nada, pues te vas a la que no tiene nada, ¿no? Pues ellos es lo mismo, buscan la mayor rentabilidad. Y la mayor rentabilidad no es complicarse la vida intentando saltarse todas las medidas de seguridad que tú puedas tener, ¿no? Porque al final todos tenemos claro, ¿no?, que si yo me voy a vuestras oficinas, a la puerta de vuestras oficinas y tiro unos pinchos USB al suelo a las 8 de la mañana, a las 9 no queda ninguno. Y todos esos pinchos a las 9 de la mañana están pinchados en los ordenadores de las oficinas, ¿no? Entonces, hay amplias probabilidades de que haya una infección en cualquier momento, ¿no? Porque la gente va a explotar la curiosidad y quiere ver, tendrá 4 gigas, tendrá 16, tendrá fotos, ¿no? Todo el mundo no se puede resistir y lo hace en el ordenador del trabajo. Ahora bien, ¿a mí me compensa desplazarme personalmente hasta vuestras oficinas para hacerlo? Pues normalmente no. Y ya no os digo si hay que os atacar desde Corea, ¿no?, o China o Rusia, ¿no? Pues todavía muchísimo menos. Entrando ya, ¿no?, específicamente en cómo funciona nuestra solución, ¿no?, cómo lo configuramos y también, ¿no?, el funcionamiento intrínseco, ¿no?, del propio sistema, deciros que la parte de la configuración es muy sencilla. WatchGuard siempre apuesta que en todo aquello que puede lo hace fácil, porque pues no deja de ser una realidad, ¿no?, que cuando algo es complicado tiendes a equivocarte y eso al final, hablando de seguridad, pues representa al final un problema. Y por otro lado, ¿no?, hablando específicamente de cómo funciona, deciros, ¿no?, que el motor del APT Blocker funciona junto con el motor del antivirus. Entonces, cuando el motor del antivirus escanea un fichero y ese fichero le da como correcto, decide trasladárselo al APT Blocker siempre que ese fichero coincida, ¿no?, con un tipo de fichero concreto. Es decir, que sea un documento de Office, que sea un PDF, que sea un instalable de Android, que sea un ejecutable de Windows, cosas de este estilo, hace que al final el APT Blocker empiece a trabajar para darlo. ¿Qué es lo primero que hace el APT Blocker? Lo primero que hace es generar un hash de ese fichero y comprobar en la base de datos interna si ya ha habido algún análisis de ese fichero previamente. Si lo ha habido, pues ya tiene una respuesta y toma una decisión en tiempo real. Si no fuese así, en ese caso lo que va a hacer ese fichero es, va a hacer la máquina, perdón, con el fichero es que ese hash que tiene de él se lo va a preguntar a Dashlane y le va a preguntar, oye, ¿hay algún otro cliente en el mundo que ya haya analizado un fichero con este mismo hash? Y aquí es lo que os decía antes, ¿no? Trabajando con una compañía como Dashlane, que tiene tantos clientes alrededor de todo el mundo y del tamaño que tiene, las probabilidades que nosotros tenemos de recibir un malware que nadie más ha recibido son muy bajas, ¿no? Con lo cual, en tiempo real vamos a estar protegidos pues del 99%, ¿no?, de las amenazas. Pero evidentemente queremos también cubrir ese 1%, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para ese 1%? Para ese 1% lo que hacemos es que cogemos el archivo, lo subimos a los entornos cloud de Dashlane y lo ejecutamos en sus entornos para hacer la simulación. Transcurridos unos 5 o 15 minutos vamos a tener un resultado, ¿no?, de lo que ha sido, de lo que es ese fichero. Aquí para mí, muy importante, es ver que nuestra máquina, ¿no?, el appliance, nunca se ve penalizado a la hora de hacer esa ejecución, ¿no?, de ese fichero. En todo momento, ¿no?, ese malware está siendo procesado o analizado en la nube de Dashlane, ¿no?, en su cloud. Y nuestra máquina no sufre penalización alguna. Si recordáis un poco antes, os mencionaba también que de alguna manera cuando nosotros ponemos soluciones de seguridad lo que buscamos siempre es minimizar, ¿no?, el fin que se produzca la infección. Pero, aunque esté mal decirlo, ¿no?, que parece que viviendo de una empresa de seguridad no es lo que más nos gusta oír, no existe nunca una solución que sea 100% segura.
Entonces, en nuestro caso, nosotros siempre recomendamos, ¿no?, tener herramientas de visibilidad que te faciliten en un momento dado ver lo que está ocurriendo, ¿no?, que puedas tomar medidas rápido y de forma sencilla, verlas, para que te puedas proteger, ¿no?, porque tú ya tienes previamente definido unos protocolos de actuación cuando pasa cualquier hecho de estas características, ¿no? Es habitual encontrarse cuando vemos, ¿no?, estos ataques a grandes empresas sobre los que luego sacan informes, en el que uno de los problemas que han tenido es que durante un mes ha habido una intrusión dentro de su empresa y sus sistemas han generado alertas, pero es tal quizás el volumen que tienen que lo han interpretado como falsos positivos. Si al final no contamos con una herramienta que sea sencilla a la hora de trabajar y que nos muestre la información concreta que necesitamos, pues al final es como no tener absolutamente nada, ¿no? Para esto, nosotros lo que tenemos es una herramienta que es gratuita, que es WatchGuard Dimension, que es una máquina virtual que se instala en no más de 10 minutos, porque es una imagen, ¿no?, sobre la que hacemos un despliegue, y que, como vais a ver, ¿no?, es muy visual. No hace falta, ¿no?, tener unos grandes conocimientos técnicos para entender lo que estamos viendo, ¿no? Si a eso le sumamos lo que os decía al principio, que es gratuita, pues aquel cliente, ¿no?, que ahora mismo trabaje con WatchGuard, que no lo tenga, mi recomendación es que lo instale, ¿no?, cuanto antes, porque rápidamente va a ver el valor de todo lo que aporta. Si os parece, ¿no?, como no me suele gustar, ¿no?, poner así como capturas, ¿no?, de PowerPoint para verlo, aunque se salga un poco del objetivo de este seminario, y que os quería dar, ¿no?, una pequeña pincelada de lo que muestra Dimension y cómo se integra, ¿no?, toda esta parte, ¿no?, del malware avanzado dentro de dicha herramienta. Si os parece, me dais un minuto y cambio rápido. Lo primero, ¿no?, deciros que el acceso, ¿no?, a esta herramienta es mediante, ¿no?, mediante página web. ¿De acuerdo? Toda la gestión de la misma, ¿no?, una vez que tienes ya instalada la máquina y la tienes funcionando y conectando, lo que hacemos es a través del navegador una conexión para poder ver lo que está, ¿no?, pues para poder acceder a todo lo que es la información. Yo acabo de entrar dentro de unas máquinas de laboratorio que nosotros tenemos y claramente, ¿no?, ya podéis ver cómo una máquina de Dimension sirve para algo más que recoger los logs de una máquina, ¿no?, sino que nos permite poder recoger los logs de diferentes máquinas. Gracias a ello, pues una empresa que tenga varias delegaciones puede recoger toda esa información en una única máquina para luego generar, ¿no?, informes y para ver cuadros de mando con toda esa información consolidada, ¿no?, que yo creo que esa parte es muy interesante. Yo en este caso lo que voy a hacer es entrar única y exclusivamente en una máquina, que es Denver, y voy a elegir el periodo de tiempo que yo quiero analizar. Podría ser minutos, horas, segundos, ¿no?, pero en este caso yo solo quiero, ¿no?, lo que es un día concreto, ¿no?, que es el 8 de septiembre del 2014, ¿no?, porque es donde tengo ahí una carga y que espero, ¿no?, que los ingenieros no me lo hayan cambiado, ¿no?, para haciendo algún tema que no tengamos el efecto demo. ¿Qué es lo que vamos a ver, ¿no?, a la hora de acceder, ¿no?, cuando entramos dentro de ello, como estáis viendo ya? Pues siempre nos va a mostrar lo primero el cuadro de mando ejecutivo, ¿no? Vamos a tener 5 cuadros de mando y luego vamos a tener una parte de informes. Los informes tenemos la posibilidad o capacidad de poder, ¿no?, programar el envío de ellos a los destinatarios que consideremos y con la periodicidad que establezcamos, y pues hablamos de unos más de 70 informes, ¿no?, que tenemos ahí, y tenemos también la posibilidad de poder ver una buena parte de esos informes en tiempo real, ¿no?, en el mismo instante, porque pues no queremos ver solo el de un día, sino que queremos ver un periodo, ¿no?, y queremos analizar justo esa información. A nivel, ¿no?, de lo que es la parte de los cuadros de mandos, deciros que el cuadro de mando ejecutivo nos muestra todo lo que tiene que ver con la información, ¿no?, de lo que ha estado siendo aceptado por la máquina, con lo cual tiene que ver mucho con la productividad. Aquí voy a ver cuál es el tráfico, ¿no?, los usuarios que más tráfico me han generado, voy a ver cuáles son las páginas web más consultadas, puedo ver también qué categorías, ¿no?, han sido de web también más accedidas, qué aplicaciones han estado utilizando, así como también, ¿no?, por ejemplo, la categorización de esas aplicaciones. Por tanto, en todo momento, ¿no?, si yo tengo dudas de algo de lo que yo estoy viendo, voy a poder entrar a ver más detalle y me va a mostrar, ¿no?, pues la información concreta que yo ando buscando. Es decir, si yo estoy en la parte de los usuarios y veo
que hay uno, como es Alice, que ha generado muchísimo más tráfico que los demás, yo tengo la capacidad, ¿no?, de poder entrar al mismo y ver en detalle, pues, el motivo del porqué. En este caso, ¿no?, si bajo, ¿no?, el scroll y me voy a la parte, ¿no?, de las aplicaciones, voy a identificar claramente, ¿no?, que la causa de ese tráfico es todo lo que tiene que ver con BitTorrent, ¿no? Podrá tener sentido, podrá tener que no, en la inmensa mayoría de las ocasiones será que no, que un usuario en una empresa utilice BitTorrent no es común y por tanto, pues bueno, tomaré las medidas oportunas, ¿no? Y lo he visto y a partir de ahí podré actuar. A nivel de lo que es la parte del cuadro de mando de seguridad, lo que vamos a ver es la información de todo el tráfico que ha sido bloqueado. Por tanto, aquí vamos a tener información sobre las categorías, ¿no?, de las páginas web que han sido bloqueadas, sobre las aplicaciones también que han sido bloqueadas, ataques de IPS que he podido tener y también, ¿no?, malware, ¿no?, que ha sido detenido, ¿no?, virus. Y en todo momento, de nuevo, puedo entrar dentro de cualquiera de ellos y dar más información. Pincho sobre ese virus y veo quiénes son, ¿no?, quién se ha descargado 5 veces ese mismo virus, ¿no? En este caso, pues ha sido Nick. Aquí ahora yo podría ir a hablar con él y un poco entender por qué, ¿no?, lo ha hecho y si en cierta manera no igual requiere una formación adicional para hacerle ver, ¿no?, el riesgo que estaba exponiendo la empresa, ¿no?, para habérselo bajado tantas veces un mismo archivo, que es un virus. El resto de los 3 cuadros de mando, ¿no?, que los vamos a ver también rápido, son más visuales. El cuadro de mapa de amenazas lo que nos pinta es el mapa del mundo con diferentes intensidades, ¿no?, cada uno de los países. Si entramos a cualquiera de ellos vamos a ver, ¿no?, desde dónde nos han atacado y también, ¿no?, podemos entrar a una información más concreta pinchando en cualquiera de las IPs, ¿no? Nos sitúa en el mapa del mundo, vemos más o menos, ¿no?, con un quiz inverso nos sitúa la IP donde tiene su origen y, bueno, pues tenemos, ¿no?, esta parte que en un momento dado nos puede ser interesante. El siguiente cuadro de mando, ¿no?, que es en la parte del Firewatch, lo que nos pinta es una tarta, ¿no?, en formato rectangular y cada porción de esa tarta es, digamos, ¿no?, proporcionada a la información que vemos. Así que si estamos analizando, como ahora, quién es el que ha generado más tráfico, podemos ver, ¿no?, que Alice se está llevando el 85%, ¿no? Su tamaño de porción es muy, muy grande en comparación con todo lo demás. Si me voy a las aplicaciones, pues tendría que salir de BitTorrent, ¿no?, como así está apareciendo, ¿no? BitTorrent representa pues que el 70%. He tardado 3 segundos en identificar, ¿no?, de forma muy visual un problema que está teniendo mi empresa, ¿no?, en un momento dado. Esa es un poco la idea a la hora de facilitar el día a día, ¿no?, de la parte de los administradores. En cuanto al último cuadro de mando, que nos han dado varios premios y que yo diría que no lo tiene nadie más, ¿no?, en el sector, deciros, ¿no?, que lo que nos representa son los diferentes flujos de tráfico que hemos tenido en ese periodo de tiempo que estamos analizando. Nos indica por qué política ha pasado y qué acción ha sido tomada. Yo creo que podemos, ¿no?, intuir pues muchas aplicaciones, ¿no?, para poder hacer esto, pero una evidente, ¿no?, por ejemplo, es acerca del shooting, ¿no?, decir, oye, después de pasado un tiempo que tengo funcionando el equipo y que tengo muchas políticas, quiero asegurarme que no haya cometido ningún error. Pues aquí es muy fácil ver, ¿no?, si un usuario en un momento dado en un departamento está accediendo a algo que no debe. Porque pensad además que tengo la capacidad de poder cambiar, ¿no?, a verlo con otras vistas e incluir, por ejemplo, ¿no?, pues otra columna más, ¿no? Es decir, esta columna va a ser el control de aplicaciones. Yo voy a ver esos flujos por qué categorías de aplicaciones han pasado. Y voy a poder hacer en un momento dado, ¿no?, como un zoom para ver más detalle, ¿no? Voy a filtrar y voy a ver ahora solo los flujos que tienen que ver con las redes sociales. Y si yo tuviera un esquema, ¿no?, de seguridad basado, ¿no?, en departamentos, aquí podría haber en un momento dado que hay gente ajeno a marketing que puede estar accediendo a redes sociales que yo tengo bloqueadas, ¿no? Entonces digo, ¿por qué política me ha llegado? ¿Cuál es el error? Voy a ver el detalle. Quiero ver en este caso ya las conexiones específicas, ¿no? No me tengo que leer 100.000 líneas de logs, sino que solo veo aquellos que a mí me interesan, ¿no? Y lo veo de forma muy, muy rápida. En cuanto a los informes, deciros también, ¿no?, pues bueno, que los evidentes, ¿no?, pues es lo que nosotros podemos ver. Si vamos al de auditoría web, pues nos va a mostrar cuáles son las categorías que más están viendo. Si queremos verlo desde la parte de los usuarios, pues podemos ver también, ¿no?, cuáles son los usuarios que más han navegado. Puedo ver también esa navegación a qué horas, ¿no?, se ha efectuado y ha habido más tráfico, ¿no?, cuando ha habido más actividad a la hora de la navegación. A nivel de servicios, pues toda la parte de seguridad, pensar que también está aquí.
Así que yo, por ejemplo, en un momento dado, ¿no? Puedo ver, pues mira, ¿qué os puedo decir? La parte de IPS, ¿no? Puedo ver los ataques de IPS que he tenido y si tengo dudas sobre cualquiera de ellos, incluso puedo ver, ¿no? Más información en el portal nuestro, ¿no? De seguridad. Yo pincho, me va a conectar a WhatsApp y me va a describir, ¿no? Y me va a dar el detalle de ese ataque IPS en concreto, ¿no? Que estamos teniendo. Si me fuese a la parte de APTs, ¿no? Que es buena parte de lo que tenemos, ¿no? De lo que hemos estado hablando durante este seminario, aquí también yo voy a poder ver detalle, pero el detalle que me va a mostrar es lo que de forma resumida ha detectado, ¿no? El entorno de simulación de las LEN. Ejemplo, pues por ejemplo, ha detectado que ha intentado modificar un fichero ejecutable, ¿no? Del directorio Windows, o que por ejemplo ha intentado ponerse, ¿no? En la parte del autoarranque. De alguna manera, gracias a toda esta información, podemos evitar caer en la tentación, ¿no? De falsos positivos, es decir, no, es que este malware que ha detectado es peligroso, ¿no? Y hubiera sido un problema para nuestra empresa. Y dicho todo esto, ¿no? Quería dejar, ¿no? Pues un tiempo también para lo que son las preguntas. Yo espero que pues que más o menos haya quedado, ¿no? Todo claro, que quizás esas primeras palabras que hablábamos al principio, ¿no? De APT, ScriptLocker y demás, pues aquellos que no las conocíais, ahora ya, ¿no? Os resulten más familiares y veáis, ¿no? Cuál es la problemática a la que se enfrenta la pequeña y la mediana empresa, y que también veáis, ¿no? Que sin hacer un drama existen ya soluciones, ¿no? Que aunque cada vez estén más expuestas y que aunque ahora ya no estemos hablando de qué va a ocurrir si algún día se te infecta, ¿no? Sino que qué vas a hacer cuando te infectes, porque más tarde o más temprano te va a ocurrir, ¿no? Te van a atacar. Tenemos soluciones de coste-contenido que te pueden, ¿no? Ayudar a minimizar todos estos problemas, ¿no? No tenemos que irnos a soluciones dedicadas como en el pasado, con unos costes no desorbitados, ¿no? Pues soluciones como la de Huawei hablan de 70.000 euros, ¿no? Para poder montarla, algo que es inviable, ¿no? En este tipo de compañías. Pero como digo, como ahora ya lo podemos poner como un módulo de seguridad dentro del equipo, pues tenemos, ¿no? La suerte de poder hacerlo, ¿no? Y que todo funcione correctamente.